La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Amén. Ahora sí, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Amén, estamos bendecidos, gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo quiero empezar diciendo aquí, haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos aquí tenemos amigos? Amén. ¿Tenemos muchos o poquitos amigos? Muchos, ¿cierto? Bueno, en lo que vamos desarrollando en nuestra vida, vamos haciendo muchas amistades, ¿cierto? Y saben, hay algo que mi papá siempre me recalca mucho y son las amistades. Y es ese consejo del padre que dice que por más amistades que uno tenga, malas, buenas, uno tiene que ser uno. Uno no se puede dejar llevar por los demás. Amén. ¿Cuántos papás le han dicho eso a sus hijos? ¿Cierto? ¿Cuántos le han dicho eso? Que se junten con sabios, el que ande con amigos buenos. Pero mi papá también me dice a mí que él tuvo amigos malos, él tuvo amigos viciosos, él tuvo amigos de malos pasos y es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, amén. Porque ese mundo es así y la gente, o sea, mientras vamos caminando en nuestro caminar, pues vamos haciendo esos amigos, amigos buenos, amigos malos. Por eso ahí siempre debe estar el consejo de papá. Amén. Bueno, yo tuve un amigo, mi primer amigo, y, y ese es el que, el que me llevaba al parque a jugar fútbol. Ese amigo es mi abuelito. Cuando yo estaba, mi abuelito, chiquitico, yo siempre lloro cuando cuento eso. Pero yo soy muy agradecido con Dios porque cuando yo nací, mi abuelito iba a ir al Ecuador para quedarse allá. Y mi mamá cuenta que cuando yo nací, mi abuelito vino, me vio, yo lo conocí y todo, y fue como ese amor a primera vista. Y mi abuelito desde ahí dijo, yo no me voy para el Ecuador, yo me quedo acá con él. Y se ha quedado y aquí está en Cali. Yo, gracias a Dios, lo he podido disfrutar y espero disfrutarlo todo lo que más pueda. Ese fue mi primer amigo. Hermano, yo cuando estaba chiquito, yo recuerdo que mi mamá me metía a mí a todo. Yo hacía patinaje, fútbol, natación. Mi mamá siempre quería que yo estuviera en todo. Mi abuelito y mi papá también ahí la apoyaban. Y mi abuelito iba, era el que tenía siempre el tiempo disponible. Mi abuelito siempre me acompañó. Cuando teníamos una pelota, íbamos al parque y yo jugaba ahí con mi abuelito. Y a partir de ahí empecé a hacer mis primeros amigos de la edad mía, porque jugaba en el parque. Y yo me acuerdo que yo siempre había sido como muy así penoso y todo. Yo jugaba con mi abuelo, pero él le decía a los otros niños, vengan, jueguen. Y cuando yo menos pensaba, yo ya estaba jugando ahí con los otros niños y mi abuelito por ningún lado. Estaba sentado descansando ya lo tenía cansado, yo le daba pata y pata y pata, y sin embargo todos los días él me llevaba. Entonces,
yo digo que ese fue mi primer amigo, porque fue ese que me ha llevado, ese que ha estado ahí, y yo soy muy agradecido con Dios de eso. Entonces, tenemos aquí que dice los amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Amén. ¿Cuántos somos amigos? Listo. Entonces, vamos a Juan 15, 11, 16. Bueno, Juan 15, 11 al 16 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Bueno, yo quiero que veamos el versículo 13 donde dice, nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, mientras preparaba pues y leía la palabra, yo caía en cuenta, mi papá siempre desde pequeño me dijo que más allá de verlo como un padre, lo viera también como un amigo. Y pues yo nunca entendí esa frase, porque yo decía como, no, ¿cómo voy a ver a mi papá como un amigo? Qué pena, pero no. Yo he sabido y eso me ha enseñado a que sí debemos ver a nuestro papá como un amigo, porque yo a mis amigos les cuento todo, lo bueno, lo malo, lo que me pasa, lo que no me pasa. Yo hago llamadas con ellos y me demoro 5 o 3 horas, podemos estar hablando de cualquier cosa y pues uno pasa bueno con los amigos, ¿cierto? El tiempo se va volando. Y eso es y hoy entiendo que eso es lo que quiere papá con nosotros, que nosotros podamos pasar tiempo con él. Y los padres también los animo a eso, a hacer esa pregunta, el cómo estás, cómo te fue, todo eso ayuda. Amén. Bueno, entonces, Jesús dice que estas cosas nos ha hablado. Veamos el versículo 12 donde dice que esto es un mandamiento, que nos tenemos que amar unos a otros. ¿Cuánto nos amamos unos a otros? Hermanos, yo les digo aquí que yo los amo a ustedes. Amén. Yo los amo a ustedes. Nosotros cuando nos fuimos a la cuadrangular, pues porque nos hacía mucho sentir el que viéramos a mi abuelita aquí. Nosotros fuimos allá, pero yo siempre, y yo sé que en mi familia siempre tuvimos el corazón acá, amén, porque siempre hemos sido una familia. Yo nací aquí y yo venía o iba a unos cultos unidos estando todavía allá, y yo me gozaba saludando a todos. Yo cuando iba a la Virginia también saludaba a todos allá. Y bueno, fueron procesos que Dios ha puesto en el camino para que fuéramos aprendiendo varias cosas. Y aprendí a que
tenemos que amarnos unos a otros. Porque créanme que el amor que se ve en Filadelfia entre todos los hermanos es difícil que se vea en cualquier parte. Somos una iglesia que se ama. Es un mandamiento que debemos amar al prójimo y somos nosotros. Sara es mi prójima, los hermanos son prójimos. Amén. Debemos amarnos. Entonces, podemos encontrar discusiones, podemos encontrar pleitos, pero siempre nos vamos a arreglar. Amén. Y eso también debemos de ser ejemplo allá afuera, porque Dios nos manda a amar al prójimo. Y bueno, vamos a hacernos estas preguntas. Hermano, número 1, yo quiero que usted se pregunte ahí, ¿es posible ser amigo de Dios? ¿Usted sí cree que es posible ser amigo de Dios? Amén. Bueno, entonces, yo les digo, sí es posible ser amigo de Dios, hermanos. Porque como vemos aquí, en el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Hay alguien que tenga una duda de cómo nos ha amado Dios? Con amor eterno. Un amor eterno, amén. Dígame, ¿quién da su único hijo para salvar? Amén. Ese es un amor que siempre debemos tener recalcado. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Lo que Jesús está diciendo aquí es una verdad. Amén. Ese mandamiento es una verdad. Esto no se lo inventó porque quiso, porque estaba aburrido, porque le dijo ahí a los discípulos, no, pues escúchenme a ver qué me sale. No. Ahí dice, mi palabra es verdad. La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿cuáles son las condiciones bíblicas para ser amigo de Dios? ¿Sí? Y bueno, yo quiero que miremos nosotros como siervos de Dios, como hijos de Él. Nosotros escuchamos su palabra, ¿cierto? Pero entonces venimos los domingos, los miércoles a escuchar su palabra y ya. Cuando somos amigos de alguien, conversamos, lo escuchamos, pero nosotros también hablamos con él. Y es importante, es bien importante eso porque dice que el amigo de Dios es el hombre que escucha la palabra, la guarda y la practica. Vamos a Lucas 6:46. Donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, allí podemos ver cómo la gente dice, Señor, Señor, y no hacen lo que Él les dice. No hacemos caso muchas veces a esa palabra. Si queremos ser amigos de Dios, debemos guardar la palabra y ponerla en práctica. Quien escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel sabio que construyó su casa sobre la roca. Esa es la palabra, amén. En esa historia sabemos que llovió muchísimo, vinieron grandes tormentas, vinieron, mejor dicho, tempestades, vientos, y golpearon la casa del que había construido su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Se le llevó la casita. Chao el esfuerzo. ¿Cierto? Usted se imagina, hermano, que por un consejo, porque es que el que construyó la casa sobre la arena, no solamente, es muy fácil decir la construyó y ya, ¿cierto? Es muy fácil decir, no, pues hizo ahí su cambuche y ya. No. Trajo tablas, piedras. En ese tiempo, de allí sacaron el cemento, todo eso. Todos esos materiales los fue el hombre experimentando. Y entonces, él también hizo su esfuerzo, ¿cierto? Él también
pegó, miró, cuántas veces no se le habrá caído esa casa, de todo. Pero no escuchó el consejo de que construyera su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó cuando por fin, ya, construí la casita? Ya la construí, ese consejo que me dieron no sirve, yo ya tengo mi casa aquí. Pero entonces llegó la gran tempestad. ¿Y qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con todo ese esfuerzo? Se desplomó y la llevó. Entonces, Jesús dice que si queremos ser amigos de Dios, debemos amarnos unos a otros. Que vean en nuestro corazón, ahí en su corazón, hermano, que vean ese amor de Jesús reflejado en ustedes. Amén. Nosotros tenemos que reflejar ese amor de Jesús. Ese amor que hizo que cuando le tiraban esas personas ahí, pecadoras, cuando llegaban las prostitutas, los endemoniados, él hacía, ay, no, o él hacía algún gesto de desprecio, como esos que se hacían los sabios de ese tiempo, él los amaba, él les ofrecía perdón. Y sabe, hermanos, el perdón es una gran muestra de amor, que a veces como personas nos cuesta desarrollar, ¿cierto? Muchas veces guardamos rencor por días, por minutos, por horas, con muchas personas. Y ahí es donde nosotros debemos reflejar ese amor de Cristo. Cuando vivimos esta palabra, el nombre de Dios es glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? Amén. Bueno, en el versículo 13 de San Juan, dice que nadie tiene mayor amor que ese que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí la Biblia nos expresa que Jesús su amor por todos, por los niños, por los enfermos, por los discípulos, por los ladrones que estaban al lado de él. Él tuvo amor y tuvo tanto amor que fue a la cruz del Calvario. Si alguien le dice a Dios, demuéstrame que tú me amas, Él le va a mostrar la cruz del Calvario. Amén. Debemos nosotros saber qué significa esa cruz, ¿cierto? Porque muchas veces vemos la cruz y no estamos tan claros de ese significado, de lo que debe representar para nosotros los cristianos. Esa es la mayor muestra de amor que ha habido sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos se sienten amados? Se sienten amados, ¿cierto? Muchas veces, pues en el colegio y todo eso, hablan del amor propio, de que hay muchas personas que no se sienten amadas. Y yo pienso, y sabe también por qué pasa eso, porque no conocen ese amor de Dios, porque no conocen que hay alguien ahí. Yo me acuerdo el testimonio de mi abuela, que ella caminaba por las calles y todo eso, y bueno, llevaba una vida desordenada. Y una vez la invitaron a la iglesia, y ella dice que ella entró, y cuando recibió al Señor, fue como un fuego que entró por la cabeza y salió por los pies. Y ahí se llevó todo. Y entonces, ese es el amor de Dios, devolviendo a las personas ese gozo. Porque en el 11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Si nosotros tenemos el gozo de Dios, vamos a tener nuestro gozo cumplido. Y lo dice la palabra de Dios, y vuestro gozo sea cumplido. Pero para que nosotros estemos gozosos, debemos tener primero ese gozo de Dios. Amén. Bueno, Dios entregó su vida por usted y por mí. La Biblia nos muestra que ese amor fue llevado hasta lo sumo. Amén.
Pero entonces también encontramos que el amor es acción, ¿cierto? Porque el amor no es solo decir, papá te amo, mamá te amo, no es solamente eso. ¿Y cómo vamos a ver que el amor es acción? La Biblia dice que somos criaturas de Dios, amén. Y eso lo dice en Juan 1:12. Bueno, entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Bueno, entonces, yo cuando soy hijo de Dios me convierto en un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos la doctrina. Soy un estudiante de Jesús. ¿Cuántos aquí somos estudiantes de Jesús? Amén. La Biblia lleva una connotación para nosotros que es siervo. Y dice que siervo en la Biblia es alguien que sirve y sigue el ejemplo de Jesús. Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Amén. Pero aquí en el versículo 15 podemos encontrar que en nuestro avanzar cristiano, Jesús nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Imagínense que nos están hablando así y tenemos a Dios, y Dios nos dice, como por ejemplo cuando usted habla con su jefe, entonces le dicen, ya no lo voy a llamar a usted empleado. Nosotros en nuestro pensamiento humano que tenemos, ¿qué es lo primero que pensamos? No, me echó, me voy a ir, ¿cierto? Pero no, aquí nos dan un ascenso. Aquí Jesús nos dice que nos llamará amigos, porque todas las cosas que Él oye de su Padre, nos las ha dado a conocer a nosotros. Amén. ¿Cuántos queremos conocer las cosas del Padre? Amén. Debemos conocer las cosas del Padre. Debemos acercarnos a Él. Cuando conocemos las cosas del Padre, empezamos a ser amigos y empezamos a ser amigos de Dios. ¿A usted le gustaría tener un tipo de relación con Dios en la cual podamos sentarnos juntos a conversar y decirle, ve Dios, mira que me pasó esto? Hoy en mi día fue terrible, me sentí mal, me fallaron muchas personas. Ve Dios, mira que hoy me fue muy bien, hoy me pagaron, hoy estoy contento, hoy me compré tal cosa. Usted le dice a su amigo, ve, mira que me compré esta camisa, está bonita, ¿no? Eso quiere Dios, que podamos conversar con Él. ¿Cómo podemos conversar con Él también? Espiritualmente. Podemos hablar con Él por medio de la oración. Y dice que nosotros le contemos las cosas a Él. Pero entonces Dios también nos va a compartir sus secretos y los propósitos para nuestra vida. ¿Cuántos queremos conocer ese propósito de Dios en nuestra vida? Porque tal vez hay un propósito que es el más grande que Dios tiene con nosotros. Pero con los días, Dios tiene un propósito. Con cada cosa que tiene, Dios tiene un propósito. Dios a cada cosa le saca provecho para enseñarnos. Pero depende de nosotros si queremos escucharlo, porque es que nosotros debemos buscarlo de mañana. Amén. Y debemos buscarlo también de noche. Debemos contarle. Cuando nosotros sabemos los propósitos de Dios en nuestra vida, podemos tomar decisiones que nos ayuden a mejorar, amén. Yo di una enseñanza allá en San Judas donde decía de la obediencia de Elías, de que Elías obedeció a Dios.
y que se fue para un arroyo y allí llegaron los cuervos y lo alimentaron y después se fue a donde una anciana que tenía a su hijo y allí no escaseó la comida. Pero eso llegamos a la conclusión allá en San Judas de que fue por la obediencia que tuvo Elías. Porque Elías no reprochó, Elías no le dijo, Dios no, Dios eso, Dios lo otro, no. Elías fue. Y Elías escuchaba a Dios. Nosotros debemos escuchar a Dios. El papá debe escuchar a Dios. Porque recordemos que el papá es ese a quien Dios primero le va a pedir cuentas por su familia. El papá debe ser ese amigo de Dios. Amén. Yo veo a mi papá como la cabeza de la casa. Y yo no sé si los demás muchachos que estamos aquí, los hijos, también vean lo mismo. Porque yo veo a mi mamá también como esa gran autoridad, pero mi mamá siempre ha dejado como ver en claro que la cabeza es papá. Amén. ¿Cómo se deja ver eso? A uno le parece muy cansón, ¿no? Porque uno pide permiso y entonces la mamá de uno le dice como, sí, sí, vaya, pregúntele a su papá y uno, que si puedo, sí, ya le preguntó a su mamá, sí, vaya, me dijo que le preguntara a usted. Bueno, entonces vaya, vaya. Entonces, esa es una manera muy sencilla de mostrarle al hijo quién es la cabeza. Amén. Y son cosas que uno a veces no se da cuenta, pero van desarrollando como en la personalidad del hijo eso. Entonces, qué bendición tan grande es haber sido salvados por el Señor. Amén. ¿Cuántos tenemos esa bendición? ¿Cuántos somos salvos aquí? Amén. Sí. Bueno, ¿saben algo? Nuestros pecados son lavados. Amén. Todos esos pecados que cometemos son lavados. Pero también hay algo que no son lavados así por así. Son lavados en el momento en el que nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Salvador. Porque ahora somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Y dice que somos herederos de sus promesas. Amén. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia? ¿Saben, hermanos? Debemos tomarnos algún día el tiempo de leer cuántas promesas habrá en la Biblia. Porque todas esas promesas son para nosotros. Todas las recibimos nosotros. Y muchas veces nos perdemos de eso por pereza, porque no la leemos. Pero entonces podemos ver que, como les dije, cuando aquí Jesús nos da un ascenso, dice que ya no somos siervos, sino que somos amigos. Amén. Pero entonces vemos que hay muchos creyentes que se quedan en el nivel básico de relación con Dios. Pero nosotros, la Iglesia de Filadelfia, vamos un paso más allá. Amén. La Iglesia de Filadelfia va un paso más allá. Va a hacer lo que Dios quiere. Amén. Nosotros somos esa iglesia que va un paso más allá. Que no solamente es hijo de Dios, sino que también son siervos y además de eso somos amigos de Dios. Amén. Somos esos amigos de Dios que se conectan en las mañanas a los discipulados, en las noches a los discipulados. Y Jesús en cierta ocasión estaba con sus discípulos y llevaban una trayectoria Jesús. Pero entonces Jesús les dijo en Juan 15:15, como veíamos ahorita, que ya no los iba a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los va a llamar amigos. Y entonces Jesús empieza a contarles lo del Padre, y ellos empiezan a aprender. Y entonces esos discípulos se vuelven amigos. Y una vez conversando con mi mamá, ella me decía, Jesús era recochero. Y yo le decía, ¿y por qué, ma? Y ella me contaba.
la historia de cuando los discípulos iban en el arca, en la barca, y empezó la gran tormenta, y a eso era una tempestad, eso a mar abierto de todo, de noche. Y Jesús le ocurrió la grandísima idea de aparecer flotando sobre las aguas. Hermano, ¿usted imagina el susto que metieron los discípulos? Eso tuvo que haber sido un susto muy grande. Jesús le hizo la broma ahí. Jesús le hizo ahí a ver qué pasaba con los discípulos. ¿Y qué pasó a partir de eso? Vino una enseñanza. Amén. Y ahí podemos ver cómo todas las pruebas que Dios pone en nuestro camino es porque nos va a dejar una enseñanza. ¿Sí? Y nosotros también podemos desempeñar eso en nuestra vida cotidiana. Porque muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos muchas dificultades. Y para nadie es un secreto que en cualquiera de esas dificultades siempre se puede sacar algo bueno. Y eso es algo que muchas veces nos lo quedamos para nosotros, pero lo debemos de compartir con los demás. Debemos compartir las enseñanzas de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser amigos de Dios? Una amistad requiere de dos cosas. Tiene que ser buena y sólida. Pero entonces, para eso requiere de tiempo y requiere de comunicación. Entonces, la amistad requiere de tiempo. Debemos tener perseverancia y un trato continuo. En nuestra vida íntima secular, nosotros no nos hacemos íntimos amigos de una persona que conocimos ayer. ¿Cierto? Usted no le cuenta todo lo que le pasó a una persona que conoció ahí nomás, o que vino de pronto al negocio de don Fernando y le compró un reloj, y entonces don Fernando ya le va a empezar a contar todo lo que le pasó en el día. No, para eso se necesita tiempo, se necesita esa amistad. Y entonces podemos ver que no le contamos eso a una persona que conocimos ayer. Debemos tener ese tiempo, nos relacionamos y cada vez esa amistad va creciendo más. Yo no soy una persona que de pronto se haya convertido y haya tenido un testimonio de esos que cuentan los pastores, ¿cierto? Pero uno los escucha. Y en la mayoría de testimonios, muchos pastores dicen que al principio era duro. El pastor Jairo también ha comentado que al principio era duro, que tenía como esas falencias y todo. Y uno puede notar que muchas veces daba pena venir a Dios y pedirle algo y todo eso. Pero también el pastor Jairo cuenta cómo con el tiempo fue afianzando esa relación con Dios. Cómo con el tiempo Dios le fue respondiendo, cómo con el tiempo Dios no le falló. Entonces, esa amistad con Dios requiere de tiempo. ¿Le dedicamos tiempo a Dios? Más allá de venir un miércoles, más allá de venir un domingo, ¿le dedicamos ese tiempo a Dios? Nosotros debemos dedicarles tiempo a Dios. Porque Dios ya nos ha dedicado ese tiempo. Dios dice que si lo buscamos, lo vamos a hallar. No es como de pronto yo vaya a buscar un amigo y ese amigo me diga, no, espérate, ahorita en una horita que estoy ocupado. Dios dice que Él está ahí para escucharnos, amén. Usted puede ir donde quiera, donde sea, y Dios está ahí para escucharlo. Y encontramos también como segundo punto que la amistad requiere de comunicación. Amén. ¿Cuánto nos comunicamos con nuestros amigos? Bueno, nos debemos contar los anhelos, las penas, los dolores, las victorias. A Dios no solamente se le cuenta que vine hoy y lo alabé, no solamente se le cuenta que gané un alma, no, a Dios también se le cuenta en lo que fallamos.
a Dios también se le pide perdón. Muchas veces, para mí es difícil de pronto aceptar un error y orar y decirle a Dios. Yo doy muchas vueltas para decirle a Dios que de pronto hice algo malo, pero debemos contarlo. Pero doy muchas vueltas porque muchas veces me da pena, pero podemos encontrar que Dios siempre está ahí. Así nos dé pena, así nos dé lo que sea. Dios es esa persona, es ese Padre que no nos va a juzgar. Amén. Él es ese amigo que no nos va a juzgar. Nuestra amistad con Dios requiere de una perseverancia y una comunicación. Esta comunicación la obtenemos orando, buscando intimidad con Dios. Dios a veces se tarda en dar la respuesta. ¿A cuántos Dios se le ha tardado en dar la respuesta? A muchos de aquí, ¿cierto? A muchos de aquí. Yo me acuerdo también del testimonio del hermano Gabriel. Y yo me imagino el hermano, la hermana Janet también. Todo, cada día era como un sufrir más. Me imagino, y decir como Dios, ¿hasta cuándo? Mi mamá también cuenta de la respuesta del embarazo. Y ella decía que muchas veces, ya cuando ella decía que no, Dios no me va a hacer el milagro, allí respondió Dios. Pero entonces podemos ver cómo Él nos pone a prueba. Dios nos debe decir la decisión que debemos tomar. Pero Él, ¿cómo nos va a decir eso si no hay un nivel de amistad? Porque es que Dios sabe lo que va a hacer Satanás. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que va a hacer Satanás? Dios sabe lo que Satanás quiere hacernos a nosotros. Y Él nos advierte, Él nos prepara también. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estar preparados para algo si no tenemos esa comunión? Es como el fútbol, hermanos. Hay un partido, pero para ese partido se entrena, se preparan diferentes tácticas, diferentes movimientos para poder jugar ese partido y ganarlo, ¿cierto? Dios también nos prepara, pero entonces los jugadores profesionales van todos los días a entrenar, todos los días se comunican entre ellos, se entienden muchas veces sin tener que mirarse, sin tener que hablarse, porque es que ese es el nivel de amistad que se va forjando en ellos. Todo aquel que es cristiano es hijo de Dios, pero no todos tienen esa amistad íntima con Él. Nosotros tenemos esa amistad íntima con Él, amén. Bueno, vamos al Salmo 51:6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. En lo secreto. ¿Usted tiene espacios con Dios en lo secreto, hermano? Porque tenemos que hacer la palabra en la casa, como familia. Tenemos que venir a la iglesia, estando aquí con todos nosotros. Pero también debemos buscar a Dios en lo secreto. Debemos tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Porque es ahí donde recibimos revelación de sabiduría. Y esta revelación es para comprender la palabra. Porque es que cuando comprendemos la palabra, nosotros vemos cómo debemos andar. A mí me enseñaron que uno debe ver la Biblia como el espejo de uno. Y uno tiene que mirar esas grandes historias que hay ahí, esos grandes personajes y guiarse. Porque todos pasaron por una situación igual o similar a la que usted está viviendo en ese momento. Pero ¿cómo vamos a saber afrontar esa situación como esas personas si no ponemos cuidado?
si no leemos la Biblia. Y ahí vamos a la historia de Abraham, que Dios dice que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y en esas ciudades estaba el sobrino de Abraham, Lot. Dios, antes de enviar el juicio, dijo en Génesis 18:17, que encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios le contó en lo que iba a hacer Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham hablaba mucho con Dios. Y eso benefició a Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham después de eso? Vino la promesa del hijo, y dijo que iba a ser el padre. Amén. Como padres deben hablar con Dios. Y dice que no hablaba poquito. Abraham hablaba mucho con Dios. Porque Dios es ese que guía y pone al papá eso que debe decirle a los hijos, a la familia. David también fue un amigo de Dios. Podemos ver, usted si ve la Biblia y lee, David de pronto no hizo milagros, sanidades. Él no se caracterizó por eso. Él se caracterizó por esa relación con Dios. ¿Sí? Él componía canciones para él. David adoraba al Señor. Él era un adorador. En el Salmo 5:3 dice que David le decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. De mañana oirás mi voz. Amén. Dios quiere que nosotros seamos como ese David, que de mañana le adoraba, le cantaba. Muchas veces decimos: no, pues es que yo tengo una voz muy fea. Hermano, no importa, yo esta mañana recordaba, mi abuelita por las mañanas hacía las devocionales. Ella cantaba un poco de coros. Y sé que esos coros también los cantaba aquí en el ayuno los sábados. Y ella los cantaba y de pronto ya mi abuelita no tenía la voz más afinada. De pronto ella ya no tenía sus cuerdas vocales nuevas, todo eso, pero igual le adoraba a Dios. Porque es que es con amor que lo debemos hacer. Entonces, cuando sabemos la importancia de la comunión con Dios, vamos al Salmo 139:16. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Dice que el salmista vio que todas las cosas que iban a sucederle, Dios ya tenía algo donde estaban escritas. ¿Sí? Todas las cosas, dice que sin faltar ni una de ellas. Debemos de saber las cosas que están escritas. Muchas veces Dios quiere revelarnos las cosas, decirnos cómo actuar, pero muchas veces, a pesar de venir a la iglesia, a pesar de tener estos momentos de alabanza, estamos alejados de Él. Porque la palabra también dice que cuando Jesús sintió el pecado, cuando Jesús Jesús se dio cuenta que Él ya había recibido el pecado, porque Él dice que porque Él lo había desamparado. Porque ya nos han enseñado muchas veces el pastor que Dios no va a estar en comunión con el pecado. Y entonces debemos, por eso, pedir perdón, limpiarnos cuando nos vamos a acercar a Él, para no estar alejados de Él. Él desea tener con nosotros una amistad donde Él nos advierte del peligro. En el libro de Jeremías
vemos la historia de cómo Israel se había apartado del Señor, ¿sí? Y Dios a través de Jeremías les había mostrado cómo les venía destrucción, pero también vemos que había un grupo de profetas que engañaron al rey, ¿sí? Y le dijeron, no, rey, no se preocupe, no va a venir ningún tipo de destrucción. Estos profetas anunciaron la palabra incorrecta de parte de Dios. Y eso también es lo que vamos a encontrar después. Bueno, ya nosotros no. Lo que va a encontrar la persona cuando venga el falso profeta. ¿Sí? Porque van a decir que paz y seguridad. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a ser cuando se va a desatar el juicio de Dios. Y vemos cómo todo va cuadrando, ¿cierto? Cómo cada cosa, esto es en Jeremías, por allá, y lo podemos volver a repetir en 2025, 2026, cuando venga Cristo por su iglesia. Bueno, Dios cuando pasó eso les reclamó y les dijo en Jeremías 23, 18 al 22. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. El 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Amén. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Podemos ver cómo estos profetas dijeron algo, más que todo como por tranquilizar al rey, pero no dijeron algo que venía realmente de Dios. Y eso enfureció a Dios, porque ¿cuál es la labor de un profeta? Pero ellos no cumplieron. Y por eso vemos que esa relación íntima con Dios, allí ellos estaban fallando. Hermano, fallaron profetas, han fallado grandes personajes. Nosotros también podemos fallar, pero por eso tenemos aquí estos ejemplos. Dios dice que esos profetas, si hubieran entrado en lo secreto para oír su voz, hubieran escuchado las palabras correctas y la hubieran transmitido al pueblo y se hubiera salvado de la destrucción. Hermano, lo que puede hacer el escuchar las palabras de Dios en los secretos, ¿cierto? Salvar de la destrucción. ¿Cuántos quieren salvar? ¿Cuántos papás quieren salvar de la destrucción a su hogar, a su familia? Amén. Porque créame que ningún hogar está a salvo de que Satanás se quiera meter por cualquier lado. Y estamos a salvo si oímos las palabras de Dios en los secretos. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El 7. Bueno, el 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Amén. Entonces aquí podemos ver que tenemos que tener ese conocimiento. Y para eso, como les contaba, debemos tener esa relación de amistad con Él. Porque aquí podemos ver cómo Dios era bien estricto, podemos ver a un Dios estricto, que no le hacía caso. Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y ese Dios que era bien estricto, no es como que haya cambiado, ¿no? Él sigue siendo estricto. Y Él nos da la oportunidad de que nosotros tengamos ese conocimiento. Y no es ese conocimiento teológico, porque sabemos que en Israel ese conocimiento, ellos se saben desde pequeños el Pentateuco, todo eso. Él habla del conocimiento de esa relación con Dios, donde Dios le contaba, como lo hizo con Jeremías, donde le contó lo que iba a pasar. Porque por falta de hablar, de comunicarse con Dios, ahí fue que fue destruido el pueblo. Entonces, debemos desarrollar esa amistad con Dios, debemos desarrollar esa amistad con papá, porque es esta la que nos va a incitar a hacer las cosas buenas. Él nos va a guiar. Nosotros tenemos que decidir qué camino tomar. Depende de nosotros entrar a ese aposento, a estar en oración diariamente y ser amigos de Dios. Y podemos ver también un ejemplo de que a veces es muy difícil, porque cuántas veces no estuvieron los discípulos con Jesús en tantas cosas. Y sabes, Jesús también tuvo amigos que lo traicionaron. Jesús también tuvo esos amigos que le fallaron en algún momento. Y ese momento fue cuando los llevó a orar y se estaban quedando dormidos. ¿Cuántas veces no los despertó Jesús y seguían quedándose dormidos? Entonces, podemos ver cómo hasta el mismo Jesús aquí en la tierra tuvo esos amigos que se quedaban dormidos, tuvo esos amigos que le fallaron. Tuvo a Lucas. Ve, a Lucas no, perdón. A Judas. Tuvo esos amigos que le fallaron. Y entonces aquí podemos ver cómo a pesar de eso Jesús cumplió su propósito, Jesús nos amó, Jesús demostró esto que él tanto hablaba, porque Jesús decía y él aplicaba, ¿sí? Él nos amó y nosotros también nos debemos amar los unos a otros en el amor de Cristo, pero para eso debemos primero amar a Dios y tener esa amistad con Él. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar ya con lo que sigue, la celebración de los padres. Padre Celestial, yo te doy gracias a ti por esta palabra que nos has regalado, Señor. Te doy muchas gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres tú el que ha hablado, Padre Santo. Te pido que cualquier cosa haya quedado en el corazón de todos nosotros, Padre Celestial, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos guardarla. Padre Celestial, que podamos hablar contigo, Señor. Padre Santo, te pongo ahí delante de ti, a cada padre de familia que está aquí, Padre Santo, a cada familia también que está acá, Señor. De pronto los papás que faltan, los papás que no vinieron, Señor. Padre, sé tú trayéndolos, Padre Celestial, sé tú acercando a esas personas. Sabemos la importancia de un padre en un hogar, Padre Celestial. Permite también, Padre Santo, que ellos sepan que tienen esa dirección de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este día que nos has dado, por que nos podemos levantar, podemos venir a la iglesia, podemos compartir unidos como hermanos. Muchas gracias, Señor Dios bendito. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, por ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y creemos que eres tú, Padre Celestial, el que es digno de toda nuestra adoración. Amén y amén. Sí, los niños, sí. Gloria a Dios, hermanos, bendiciones. Damos la gloria a Dios por la vida de Samuel. Sí, como les estuvimos informando al principio, hoy se le ha delegado a los jóvenes, prácticamente se les delegó todo lo que es el servicio, pues la administración del servicio al Señor, y lo vemos, ¿no? Respaldadito por el Señor, gloria al Señor, atesorar la palabra, hermano, guardarla en nuestro corazón.
y el final será excelente. Bendito sea Dios por su palabra. Vamos a compartir, como lo hacemos el primer domingo de cada mes. Hoy les hemos dicho, no tiene mucho afán, porque aquí les vamos a compartir ahorita alimento